Bienvenidos una vez más a otro episodio con Explorer García. En ese día nos hemos venido hasta estas costas, hemos venido en busca de un búnker. Algunas personas del lugar, estuvimos comentando con ellas y nos estuvieron contando ahí unas historias de que acá en estas orillas de estas costas hay un búnker, pero no hay una dirección exacta porque hemos tratado de ubicarla así viendo el GPS, pero tampoco aparece. Ya aproximadamente hemos caminado por toda la orilla del mar. Hemos caminado creo que como unos 15 minutos, si no me equivoco. Y pues lo interesante e impresionante que vemos es como, miren todas estas rocas de acá, miren todos estos muros, este muro que está acá. Las piedras están en un estado frágil porque por lo que se logra ver con un poco de movimiento algo fácilmente se desprenden, entonces está bastante arriesgado acá, pero está interesante. Entonces eso es lo bueno de andar acá descubriendo estas cosas. Y por lo que les decíamos, ese búnker está realmente construido acá en este tipo de rocas, de piedra. Entonces creo que eso lo hace aún más interesante, porque cómo es posible que pudieron hacer toda esa construcción acá. Y lo que me llama la atención es que tiene según la historia, tiene la salida hacia acá, hacia el mar. Después de caminar un poco más, pues nos hemos venido dando cuenta que cuando uno camina acá por estos lugares, más que todo orillas de mar y todo eso, uno se encuentra con cosas misteriosas. En este momento hemos encontrado lo que es una pesa. Pues avancemos. Ahí vamos a estar enseñando qué más podemos encontrar en estos lugares. Vamos a seguir en busca de ese búnker. Otro dato interesante es que nos decían que este búnker estaba hecho para situaciones como de guerra. Ya creo que conocemos que cuando oímos la palabra búnker ya sabemos que es para situaciones graves, Por ejemplo, aquí hemos encontrado algunas cosas interesantes y creemos que parecen trampas. Voy a intentar sacar una. Trampas por las cuales agarran cangrejos, langostas. El compañero va a ingresar adentro de esa roca. Cuidado ahí. ¿Sí? Bueno, puede sacar. Voy a jalar esto. Dale. Se trabaja. Vale. Ay, está algo difícil, pero ya la logramos sacar. Vean, no sé, a lo mejor algunos de ustedes ya han de conocer este tipo de trampas, porque sí creo que son trampas para pescar, como decía el compañero, Creo que las usan para cangrejos. para langostas, camarones y todo así. Sí. Están bastante arruinadas, deterioradas. Y Vean. están debajo de esa piedra. Vean, Esas son de las cosas que se suelen hallar cuando uno camina entre ese lugar. Lo que sí no hemos podido encontrar es lo que tanto buscamos, y es ese búnker, en lo que es toda esa gran roca o pared o despeñadero que vemos aquí enfrente de nosotros. Vean, aquí hay otra, ¿verdad? aquí está otra. Aquí hay otra trampa que anda. Podríamos decir que está casi en buenas condiciones la estructura de metal. Solo la red que está hecho de pita o hilo. La verdad que sí se ha destruido. con un poco de mantenimiento creo que vuelve a quedar en función. Algo que podemos notar es que desde donde venimos era un recorrido bastante fácil, pero aquí ya se empieza a poner algo complicada la situación. En lo que es esa hendidura que se frente de nosotros. Así que vamos a pasar a este lado y ver si es ahí, y quizás hay una piedra que la bloquea o se ha derrumbado algo.
Vamos a ver, sí que vamos a ir a ver. Dale, pronto. Creo que fallamos. No, Falta aquí. alarma, no era aquí, pero por la entrada parecía que sí era. Mira, un dato curioso, mira esta roca como está ahí. No sé si la pueden ver ahí arriba. ¿Crees que ha sido como tallada ahí o el mar? Cuando el agua queda ahí ha logrado hacer esa figura. Nada como por el agua y todo eso. Vea. Está hecha a mi altura. Vean. ¿No será que ¿Será es? ahí? Vamos a ver. Aquí hay otro indicio de que pueda ser aquí. Vamos a seguir, posiblemente sea en este lugar. Cuidado. Y permiso. Dale, avanza. Pero por todo lo que vamos viendo, al parecer como que estamos llegando a un lugar donde posiblemente hayan hecho el búnker, así que puestos a lugares así se empiezan. Hay indicios, como dice el compañero aquí, Los hay lugares indicios de que por aquí sea. No nos vamos a dar por vencidos, vamos a seguir hasta que encontremos aquí. ya empezamos a encontrar rocas más grandes y aquí ya haciendo un poco más de esfuerzo para subir, saltando, sí, de todo. El mar sigue subiendo cada vez más. ¡Ey! ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Woohoo! ¡Lo hemos encontrado! ¡Eso! Vean, en serio, yo creí que eso era mentira, porque solo lo escuchamos de rumores de algunas cuantas personas y no creí que eso fuera cierto. Solo nos dijeron la historia y todo, pero realmente dudamos, en el momento dudamos, pero por esa razón decidimos venir y comprobarlo nosotros Comprobarlo. mismos. Así que Hemos caminado alrededor de una hora recorriendo toda la orilla del mar. Aquí hay un espacio donde vamos a poder acceder. Es un lugar bastante tenebroso, como les decía el compañero al inicio, tallado específicamente en esa roca. Vean, y algo muy importante que podemos traer ahorita es que no sabemos, de eso no tenemos nada de información, cuándo ha sido hecho. Así que vamos allá, vengan con nosotros, vamos a estar entrando a este lugar. Traemos aquí algunas lámparas, esperemos que sean bastante fuertes y nos sirvan para poder alumbrar allá. No sabemos qué podemos encontrar allá, qué misterios puedan haber, pero quédense con nosotros y vamos a ir hasta allá adentro. ha sido Así difícil es. el camino, pero vale la pena, así Vale que la pena. pendientes ahí y vamos a dar inicio y vamos a entrar ahora mismo a ver qué es lo que está. Estamos tomando una decisión porque parece bastante arriesgado. Bastante arriesgado. Créanos que nos sentimos un poco nerviosos, un poco con dudas, pero lo estamos pensando, Vean, acérquense ahí un poco y vean que será un lugar bastante en no tan buenas condiciones y no sabemos si tomar esa decisión. Y bueno, después de un tiempito de pensarlo y todo eso, hemos decidido que sí vamos a entrar. Así es que vamos a dar inicio ya. Dale, vení. Cuidado ahí, con el lente.
Mira, está largo hasta allá. Vean, aquí vamos. Estaremos hablando con la voz un poco baja porque no queremos hablar muy fuerte y algún tipo de vibración que no vaya a topar el elemento de la pared. Está bastante oscuro. La lámpara que andamos sí logra alumbrar hasta allá, bastante al fondo. Y prácticamente, miren, lo primero a observar es que apenas que es recta, línea recta, va un par de metros. apenas entramos y ya se siente un ambiente como heladito, ese olor a- Miren aquí a en húmedo. arriba como hay eso tallado. Alguien ha colocado como una especie de madera. Aquí hay unas letras que dicen 1963. Eso es lo que en la pared hasta el momento hay. Una inscripción que dice 1963. Seguimos. Bueno, sigamos. Miren, acá han dejado desperdicio, cosas de quizás que las han sacado de, me imagino que de más No adentro. sabemos de qué será todo eso, pero hay como pertenencia de alguien. Vean. La pertenencia. ¿Será que alguien vive aquí? Sí, no Mira, sé, ¿no? allá al fondo no se ve como, no sé, logro de allá al fondo como luz. Se ve una luz, o no sé si es algún tipo de material con color blanco, pero si vive alguien aquí, ya la vamos a encontrar. Así que hay una... Esto de algo. Eso está al inicio. Como hemos avanzado quizás unos 20 metros y se encuentra hacia el inicio. La cueva sigue, este búnker sigue rectamente hasta allá. Adelante un par de metros más. Espera. Ese no se ve para. Vamos, seguimos avanzando en este lugar. Aquí hemos decidido con mi compañero hablar en voz baja porque no sabemos si la vibración de nuestra voz puede causar algún derrumbe o algo. Vean allá, de allá venimos. Estamos quizás ya unos 50 metros desde nuestra entrada. Aquí ya las paredes se ven bastante bien talladas entre las rocas. ¿Qué hay ahí? Creo que aquí lo ocupamos para hacer fogata, pero no sé por qué está allí, porque está a medio camino. En medio del ¿Qué camino. creen que pudo haber sido esto? Porque está a medio camino. Ah, mira. Ahí al final se ve que algo blanco. Continuemos. Sí, vamos. Qué helado está aquí, ya te diste cuenta. Se siente bastante frío este lugar. Y aquí se empieza a reducir un poco la cueva. Lo que me impresiona bastante es cómo hicieron todo esto. Aún acá tiene las marcas de quizás donde iban a venir en el camino. A saber qué tipo de material pudieron haber ocupado para hacer esto. Vean, vean, vean. Todo eso es como lo que tallaron en la roca que está a la orilla del mar, y el búnker en sí comienza desde esta zona. Aquí ya es de qué está hecho eso. Sí. De concreto. Es concreto. En sí el búnker comienza desde esta zona. Vean, allá se ve súper amplio y al fondo.
pero al meternos aquí tenemos que ir ya agachados, pero prácticamente tenemos que ir casi Sí, tenemos que ir un poco ya como de rodillas, arrastrados. arrastrados, tenemos que entrar como arrastrados. Chicos, cada vez esto se está poniendo más interesante. Y vemos unas letras aquí. Quizás alguien más ya entró. No sabemos lo que hay adentro, por donde se puede encontrar. Tal vez se logra enfocar la entrada, la otra. Si está al final. Allá, quizás unos 100 metros. ¿verdad? Sí. Sí, pero se más. logra ver allá el final porque todo completamente es en línea recta, está hecho en línea recta. Creo que aquí es otro lugar para reflexionar y pensar si seguimos avanzando, ¿verdad? Que lo que estamos pensando es que mejor vamos a regresar y vamos a traer las cosas necesarias. Por lo menos necesitamos un poco más de iluminación. Ya vamos a traer todo el equipo. Creería que incluso tenemos que traer guantes Guantes. y no sabemos si ya pueden haber como gases tóxicos o algo. Quizás hay que traer máscara. Vamos a traer un tipo de mascarilla. Creo que se viene lo mejor porque es todo lo que vamos a poder encontrar dentro de este búnker. Así es, chicos, y lo que hemos visto hasta el momento ha sido impresionante, ha sido bastante interesante. Ahora imagínense cuando ya logremos entrar hasta allá, al final.